Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas, pues aquí en un nuevo episodio de Buenas Migas. Con un tema muy chulo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado bastante a menudo en este podcast, porque no nos queda más remedio si queremos hablar de evidencia, sostenibilidad y demás, y es la dieta basada en plantas. Así Qué que hoy chulo. vamos a intentar aterrizarlo un poco más llevado a la práctica para aquellos que quieran empezar a transicionar a este tipo de alimentación con todos sus Ujú. beneficios Ah, y bueno, con ello nos genial. ponemos. Pues ponnos un poco en contexto si quieres, ¿en qué consiste la dieta basada en Sí, plantas? bueno, pues como su propio nombre indica, es simplemente comer alimentos de origen vegetal, pero claro, esto tiene matices porque se puede comer patatas fritas o se puede comer ciertos tipos de bollería y ser basado en plantas. Entonces, esa tampoco es la idea. La idea es aquella alimentación basada en alimentos de origen vegetal, pero sobre todo de fuentes más integrales, Ujú. pues como pueden ser los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos, las semillas y demás. ¿Y por qué? Pues porque es el patrón alimentario que más se relaciona con la mejor salud y esperanza de vida. Pero si, sin embargo, muchas veces ha tenido al contrario, ¿no? Un poco esa idea de son A día de hoy todavía. peligrosas, carencias, sí, a día de hoy incluso en los apuntes de la propia carrera de nutrición. Tal cual. Sí, porque al final no se ha llegado a hacer siempre una buena distinción en los grupos que se han seguido y al final, bueno, Sí, pues una persona vegana puede ser vegana y estar consumiendo solo zumos, por ejemplo. ujú, Entonces, claro, claro, o sea, una dieta basada en alimentos de origen vegetal puede ser igual de mala y de mal hecha que una omnívora, exactamente completamente. igual, y tener las mismas deficiencias que las omnívoras. Entonces, bueno, sabemos que es un patrón que está relacionado con los mejores resultados de salud, por ejemplo, a nivel cardiovascular, que está relacionado con las personas que mejor viven, que más tiempo viven, que de eso hablaremos también en otro episodio largo y tendido. Y la única condición que hay que hacer es tomar un pequeño suplemento, que ahora entraremos Genial. más en detalle. Y de Y hecho, o sea, sabemos, por ejemplo, según el posicionamiento de la Asociación Americana de Dietética, sabemos que son seguras en cualquier etapa de la vida, en incluso en la cualquiera, infancia, en embarazo, en en lactancia deportistas. también, sí, sí. Exacto. Bueno, hicieron este estamento que a día de hoy mucha gente sigue sin Mm. conocerlo y pues nos aporta total seguridad a la hora de querer seguir este patrón. Entiendo. Lo que pasa es que muchas veces yo creo que se enfocan siempre como desde el punto de la carencia, de te va a faltar proteína, te va a Claro. faltar calcio. Así que incluso habría que cambiar un poco ese paradigma de en lugar de pensar lo que te va a faltar, piensa todo lo que te puede aportar Mm, unos menores niveles de LDL, un menor riesgo cardiovascular, menos eso riesgo de es. cáncer colorectal y de otros cánceres. Mm. Puedo cambiar ese paradigma. Claro, pero es que al final es lo que te he dicho antes. Tienes exactamente el mismo riesgo de, por ejemplo, que vamos a entrar ya con ello, con el hierro, de padecer una anemia, pero igual que si eres una persona omnívora. Al final, el problema es la dieta, cómo la tienes Claro, estructurada, no la propia dieta basada en plantas en sí. total, Así total. que, bueno, tú que sabemos que has estado investigando sobre este tema, arroja un poco de luz con el famoso mito de que el hierro, la anemia y demás en personas vegetarianas o Total. veganas. Pues Cuéntanos un poco. yo en este sentido distinguiría dos cosas. Por una parte, ese miedo de que o sea, esa premisa de partida de pensar que las personas vegetarianas o veganas tienen un mayor riesgo de Mm, anemia y que esto viene ligado al hecho de que el hierro no hemo es menos absorbible. Como es menos absorbible, de ahí siempre hemos venido pensando que era efectivamente peor, pues mm. porque es más difícil absorberlo. Sin Pero, embargo, perdona, cuéntanos antes de nada o sea, qué significa no hemo y cuál es el otro y vale, demás. pues tenemos el hierro hemo y el hierro no Sí. hemo. Básicamente, por simplificarlo, no es exactamente así, pero básicamente el hierro hemo está en alimentos de origen animal y el hierro no hemo en alimentos de origen vegetal. Mm. Como curiosidad, el hierro hemo también está en la leguhemoglobina, que es un compuesto en productos vegetales, pero bueno, es muy residual, así que realmente nos quedamos con esa idea. El hierro no hemo tiene o sea, se regula su absorción básicamente. Mm. Su disponibilidad es variable según diferentes factores, mientras que el hierro hemo pasa directamente en esa barrera sin regularse tanto esa absorción. Y esto que pensábamos que era mejor, en realidad, Claro. al ser el hierro un agente oxidante, pues que pase sin ningún tipo de filtro, vemos que aumenta ese ambiente oxidante dentro del organismo. Así que Sí, que realmente es algo no que por nos absorber más interesa. es mejor. De hecho, Exacto. parece que empieza a ser un poco al Sí, revés. incluso peor, o sea, de hecho estamos viendo que pues a mayor ingesta de hierro hemo, no de hierro total, sino de hierro hemo, tenemos un mayor riesgo de cánceres, así que bueno, es algo con lo que Claro, o tenemos sea, que puede tener ser uno de los cuidado. factores por los que la OMS, por ejemplo, concluye Justo, que la carne roja es un grupo claro, 2A, ¿no? exacto. De cancerígeno. Sí, total. En ese sentido, nosotros hemos hecho un estudio hace poco sobre la biodisponibilidad del hierro no hemo en personas Mm. veganas y lo que hemos visto es que aunque de partida se pensaba que esa disponibilidad era súper baja,
Las personas veganas, es decir, que no consumen alimentos de origen animal, acaban desarrollando unas adaptaciones mediadas por la epsidina, mediante las cuales absorben mejor ese hierro. ¿Que la epsidina es? Una hormona que regula la absorción del hierro. Vale. Entonces, mediante esas regulaciones, realmente la biodisponibilidad de ese hierro no hemo es mejor de la que pensábamos. O sea, entonces, lo típico, dicho incluso por médicos hoy, cuando una persona tiene pues, un poco de déficit de hierro y demás, de tómate lentejas, pero siempre acompáñalo con vitamina C, Claro. o evita el consumo de calcio y demás. Justo. A ver, por una parte, sí que sabemos que son factores que mejoran su biodisponibilidad, o sea, sí que ayuda en una dieta vegetal, pues bueno, acompañar esas fuentes de hierro con esa vitamina C, que por ejemplo podría ser pimiento rojo, perejil, frutas ricas en vitamina C, como la fresa o el kiwi. Cocer bien la legumbre, por ejemplo, pero bueno, es algo obvio, ¿no? Sí, Que hacemos, remojarla, eliminar el agua y cocerlas bien, y separar su ingesta con la toma de taninos, en concreto pues té, café, y si evitamos también un poco, sobre todo suplementos de calcio, que es una dosis mayor, cerca de esa ingesta de hierro, pues mejor. Pero que aún así, esas consideraciones son útiles, son interesantes, yo las daría o yo las doy en consulta, pero partir de que esa absorción no es tan terrible como pensábamos y que no hay que hacer, digamos, como tanto drama en ese sentido. O sea, que entonces, persona que quiera transicionar a una dieta basada en plantas, tampoco debería preocuparse de más, siempre que tenga una dieta Exacto. variada y equilibrada. Exacto, y justo. demás. Sí, esos son un poco los consejos que yo daría. Y en relación concretamente al tema de la anemia o de la ferropenia en personas veganas en comparación con personas omnívoras, como tradicionalmente esos depósitos de hierro se han venido midiendo a través de la ferritina, que bueno, básicamente es ese indicador que utilizamos para conocer las reservas corporales de hierro, que genial, pero lo que hemos visto es que la ferritina se puede aumentar por otros motivos, por ejemplo, un cierto grado de inflamación que se produce por una grasa corporal excesiva o una resistencia a la insulina. Todos esos factores aumentan la síntesis de ferritina. Entonces, cuando yo me encuentro una ferritina elevada sin mirar nada más, no puedo asumir directamente de que significa mejores niveles de hierro. Sí, A lo mejor significa engañar, ¿no? un mayor nivel inflamatorio. Mm. Y además esto es coherente porque los omnívoros tienden a tener un índice de masa corporal mayor que los veganos. O sea, tienen un mayor grado inflamatorio en ese sentido, mayor índice de masa corporal, mayor resistencia a la insulina. Así que para ver si verdaderamente esa ferritina es digamos, la podemos utilizar como un valor diagnóstico de ferropenia, habría que cotejarla con estos otros marcadores. Joder, pues muy bien. O sea, tema hierro ya zanjado. Vamos con el siguiente, que es el que sí o sí hay que suplementar. Es lo único que a día de hoy se recomienda, aunque bueno, puede que esté apareciendo por ahí el yodo también y demás, siempre que se siga una dieta muy baja en sal, que es la vitamina B12. Justo. ¿Cómo hay que suplementarla? ¿Cada cuánto es imprescindible? Pues la vitamina B12 sí que es cierto que la deficiencia de vitamina B12 causa daño neurológico y hematológico irreversible y grave. O sea que en ese sentido no merece la pena arriesgarse porque además la suplementación es segura, barata, y muy accesible, muy cómoda incluso de tomar. O sea que en ese sentido importante suplementarse tanto veganos como vegetarianos. Ahora bien, tenemos dos formas de suplementarnos. Podemos hacerlo de manera diaria o de manera semanal. La diaria son entre 50 y 100 microgramos al día y la semanal sería entre 2.000 y 2.500 microgramos a la semana. Puedes elegir la que mejor te convenga, pero bueno, ciertamente la semanal suele ser más cómoda porque lo tomas una vez y ya está. Si lo tomas en capsulitas o en pastillitas de 1.000, lo puedes tomar las dos juntas el lunes por la noche y ya te olvidas hasta el lunes siguiente, por ejemplo. Vale, pues o sea que para igual el que quiera transicionar Sí. sin problema. Sí que también hoy en día se fortifican los alimentos, pero es cierto que todavía no llegamos a unas cantidades como para decir no suplementes, Claro. que con los alimentos fortificados ya vale. Claro, e incluso otro fallo muy común que me encuentro yo, de hecho en los estudios lo vemos claramente, que quienes tienen una mayor deficiencia de vitamina B12 son los vegetarianos, no los veganos, porque Claro. los veganos a lo mejor tienen más instaurado que tienen que suplementarse y los vegetarianos no. Y en personas vegetarianas también hay que suplementarse. Claro, que comen un par de veces a la semana huevos Claro. y 5 quesos y ya. Es que de hecho lo estoy diciendo de cabeza, pero bueno, creo que para llegar los requerimientos de B12 de la FESNAT, que son mucho menores de los de la EFSA, los de la EFSA son los que deberíamos considerar, habría que consumir cada día, creo que era como un vaso de leche, un huevo, 50 gramos de queso y algo más, no sé si era un yogur. O sea, que al final desplazas otros alimentos mucho más interesantes, así que no tienes que obsesionarte con consumir esos alimentos y simplemente suplementate. Y si no me equivoco,
creo que uno de los motivos por los que la gente cae en ese error de a lo mejor pensar que no es tan importante es porque hay como unos depósitos que tardan hasta meses hasta que llegues a sentir un poco los síntomas de ese posible déficit, ¿no? Entonces, claro, la gente, bueno, pues deja de consumirlo, no hay problema, le da pereza porque a lo mejor lo ven como algo químico y demás, que es una tontería, pues una vitamina súper barata y demás y totalmente inocua. Y claro, luego es cuando aparecen los problemas. Claro, la B12 se recircula por la circulación enterohepática y tenemos esas reservas que se mantienen. Lo que pasa es que las reservas tienen una duración muy variable. Pueden durar desde 3 meses hasta 3 años y varían muchísimo. Claro. O sea, no tenemos mucha información, no conocemos mucho sobre cuánto duran las reservas y qué factores determinan que vayan a durar más o menos. Así que, teniendo en cuenta que el déficit de B12, como decíamos al inicio, causa daño hematológico y neurológico irreversible y grave, no deberíamos arriesgarnos, o sea, no hay motivos en realidad. Sí, y encima lo que hemos dicho, entre lo barato que es, lo sencillo que es, lo práctico que es, recomendable 100% que desde el primer momento ya empiezas a suplementarla y ya está. Claro, y otro tema importante es que, como tú decías, desde el primer momento, no tiene sentido que yo diga, bueno, me voy a hacer unas analíticas y según cómo me salga me suplemento o no. Claro. Porque sabemos que la suplementación es obligatoria, o sea, no hay tutía, y las analíticas hay que interpretarlas con un poquito más de cuidado, o sea, no es tan sencillo de interpretar como ver la B12 sérica y ya está. Porque esa B12 sérica puede ir cargada o no cargada, pueden haber ahí análogos de B12, sobre todo si consumes, por ejemplo, algas, ¿no? Algas, justo, espirulina, exacto. Exacto, espirulina también, exacto. Entonces esas analíticas se pueden ver falseadas y lo que tenemos que hacer es cotejarlo con otros marcadores, que sería la homocisteína, el ácido metilmalónico o la holotrascobalamina, que a veces cuesta un poquito que los pidan porque son un poco más caros y demás, pero en ciertos casos puntuales se puede pedir analítica, pero es que te voy a mandar la suplementación igual. Simplemente decidiré si tienes un déficit, pues hacemos fase de remonte o fase de mantenimiento, pero que la analítica en ese sentido no es tan relevante. Si te está gustando este episodio, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes encontrarnos en Spotify e Instagram y dar a la campanita para no perderte ninguna novedad. Otro nutriente que suele generar muchas dudas es el tema de la proteína, la famosa proteína vegetal incompleta. Sí. ¿Qué hay que decir de eso? Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle porque es cierto que tenemos otro episodio hablando solo de proteína y de cómo afecta a la proteína de origen vegetal y el animal. Pero bueno, básicamente, como explicamos en el episodio, con 0,8 gramos por kilo de peso diario es más que suficiente. Lo raro es estar en 0,8, que al final con que comas... Sí, es muy difícil. O sea, en cuanto comas tus requerimientos de proteína para mantenimiento, es muy difícil, a no ser que comas solo un mismo alimento, arroz, patata, lo que sea. Y es que no existe evidencia que retire esa recomendación, que sea superior a decir, bueno, pues venga, hay que comer 1 punto algo. No, con 0,8 va bien. Y también sabemos ya desde hace varias décadas que no es necesario eso que se recomendaba antes de combinar, por ejemplo, cereales con legumbre para combinar los diferentes aminoácidos limitantes y demás. Así que, bueno, pues en ese sentido, para mí la proteína también pasaría a un segundo plano, siempre y cuando, pues lo dicho, sigamos una dieta bien estructurada, variada y pues basada en alimentos integrales, pues semillas, frutos secos, sobre todo legumbres también, que es la principal fuente de proteína. O sea, en ese sentido, ¿qué alimentos dirías que debería consumir una persona vegana? Porque muchas veces se comete el error de cuando comía espaguetis con tomate y atún, quito el atún y como espaguetis con tomate. ¿Cómo deberíamos hacer ese cambio? Pues en lo que es el propio cambio, en lo que es la propia transición, es cierto que, aunque lo ideal serían las legumbres enteras, por así decirlo, habría que ir poco a poco transicionando porque son muy altas en fibra, claro. Puede generar cierto malestar si una persona no venía consumiendo muchas. Así que, bueno, pues probaría a lo mejor con ir introduciéndolas a lo mejor en forma de hummus, las que venden ya peladas, incluso la propia pasta de legumbre que venden. Y también, sobre todo, tirar de alimentos derivados de la legumbre, como pueda ser pues el tempe, la soja texturizada, el tofu, que además tienen una textura y forma de cocinado cuando lo hacemos más similar a lo que puedes venir comiendo, pues tipo pescado o pollo, a lo mejor si te lo haces con arroz o con pasta y demás. Vale, genial. O sea que la proteína no es mucha preocupación. Yo no le daría mucha preocupación y incluso, mira, un consejo que yo no suelo dar, pero si te sigue suponiendo una preocupación, pues tómate proteína en polvo si quieres, de soja o guisante, que son exactamente iguales que la whey en cuanto a resultados,
y te lo puedes añadir si quieres a un porridge o lo que sea, si te preocupa, pero como te digo, no debería preocuparte. Vale. Y luego, el calcio, siempre que pensamos en calcio pensamos en lácteos. Sí. ¿Hay vida más allá de los lácteos? Sí, sí hay vida más allá de los lácteos. Al final es algo que viene desde hace décadas ahí, que está instaurado, incluso pues, nuestras madres y abuelas de tómate el vasito de leche, o incluso en las propias mujeres posmenopáusicas, que bueno, pues para mantener esos huesos fuertes, prevenir la osteoporosis y demás, se recomendaba los lácteos, pero sabemos que también en una dieta 100% basada en plantas tampoco debería suponer una mayor preocupación, siempre y cuando, lo digo igual, que por eso es tan importante la figura del nutricionista a la hora de hacer esta transición, pues comamos variado, comamos semillas, comamos frutos secos, comamos incluso el propio tofu también tiene bastante calcio. Así que, bueno, pues en ese sentido tampoco es necesario, porque es cierto que en muchos estudios se ha relacionado un mayor riesgo de fractura ósea en personas veganas o vegetarianas, pero cuéntanos por qué tiene un poco de trampa. Claro, el tema es que tienen problemas metodológicos importantes, porque muchas veces se cogían poblaciones que realmente tenían, por ejemplo, un IMC muy bajo o muy pocas consideraciones hacia su salud, porque seguía el veganismo por ética y en aquellos años, estamos hablando de estudios de los 80, 90, pues no tomaban bebidas enriquecidas, no se suplementaban en vitamina B12, además por esas diferencias en el IMC y el ajuste que se hacía en los estudios, finalmente, en última instancia, suponían un problema metodológico mediante el cual no podemos inferir que realmente existe problema de salud ósea en veganos. Con estudios más recientes, con mejores metodologías, con un mejor ajuste, vemos que eso no es así. No hay una mayor prevalencia de fractura ósea. Es relativamente sencillo llegar a las recomendaciones de calcio y al final hay otras variables también iguales, más importantes, como puede ser el ejercicio físico. Justo, el ejercicio físico, la vitamina K, la vitamina D, todo eso es súper importante para la salud ósea, no solo el calcio. Eso es. Otro nutriente que tiene cierta polémica en el sentido de que, bueno, pues más biodisponibilidad, es un poco el tema de lo de la proteína, pero sabemos que no, es el omega 3. Cuéntanos un poco qué tipos hay y por qué tampoco debería suponer a priori un problema en una persona vegana. Claro, pues muchas veces cuando pensamos en omega 3 asociamos directamente omega 3 y pescado y en realidad omega 3 hay varios tipos, tenemos el EPA, el DHA y el ALA como tipos principales y el ALA sí que está presente en fuentes de origen vegetal. En concreto lo encontramos sobre todo en lino, en chía, en nueces y son fuentes mediante las cuales podemos obtener ese ácido graso realmente el esencial y a partir de él nuestro cuerpo es capaz de ir sintetizando el EPA y el DHA. Es cierto que la tasa de conversión es baja, también hay que tener en cuenta que es variable y no tan estudiado, o sea, no conocemos tanto, pues por ejemplo, qué factores la afectan a mayor o a menor absorción o más bien a... Y que quizá también puede que pase un poco como en el hierro antes, ¿no? Que en las propias personas se puede ir modulando esa tasa de absorción, por así decirlo. Claro, existen ciertos determinantes, por ejemplo, no se absorbe igual en mujeres que en hombres. Entonces, bueno, son consideraciones que hay que tener en cuenta, pero en cualquier caso, si realmente hubiera una deficiencia de omega 3, observaríamos las causas derivadas, las problemáticas derivadas como problemas a nivel neurológico en poblaciones veganas, algo que no vemos. ¿Y cuáles son, consejo práctico, las principales fuentes que debería incluir toda la persona que siga una dieta basada en plantas a diario? Las nueces, en general, deberíamos incluirlas simplemente por el hecho de ser saludables, ¿no? Pero bueno, además, pues, tienen omega 3. El lino o la chía también son interesantes. El lino lo podríamos consumir directamente en su forma de semilla. Sería importante que lo moliéramos en un molinillo de café. Y yo recomendaría, esto ya un poco por hilar más fino, pero bueno, triturarlo o molerlo. O comprarlo molido, que también... Bueno, pero comprarlo molido, como suele venir en plástico transparente, con esa luz se oxida ese omega 3. Pues mira, entonces la recomendación yo es que me lo sería... muelo. O sea, que... Pues sí, la recomendación sería molerlo en casa y bueno, consumirlo, no dejarlo, no moler lino para 6 meses, sino bueno... Bueno, también puedes pasarlo a otro tarro más opaco, ¿no? Sí, o sea, aún así es que se va oxidando un poquillo, pero bueno, sobre todo eso, o guardarlo de manera opaca o quizás incluso en la nevera si queremos también resguardarlo en situaciones de calor. La chía remojarla o recurrir, por ejemplo, al aceite de lino, que también es muy útil, muy sencillo, y en ese caso también sí que lo guardaría en la nevera o como mínimo en un lugar opaco. Y aparte también, cuando las remojas, se forma una especie de gel que a nivel digestivo es también muy buenísima, interesante. Sí, totalmente. Muy bien. Y también quiero hablar del rendimiento deportivo, porque sé que tú también lo has estudiado, sobre todo en el ejercicio de fuerza, pues esas diferencias que hay entre personas omnívoras y veganas. Cuéntanos, porque yo creo que es quizá una de las principales preocupaciones que hay. Ahora mismo la gente nos estará oyendo diciendo, vale, para la salud sí que puede que sea mejor, pero
para ponerme fuerte o rendir en mi deporte y demás, de verdad me tengo que confiar en eso de Ya. que comer basado en plantas sí que es igual. Claro, muchas veces esa preocupación, por ejemplo, concretamente tú decías ponerme fuerte, viene derivada de la famosa leucina, que es un aminoácido que está más presente en una proporción más elevada en proteínas de origen animal que en proteínas de origen vegetal, pero sabemos que lo más importante para ese rendimiento, incluso en concreto para esa ganancia de fuerza o masa muscular, es la ingesta calórica. O sea, simplemente la base serían las calorías. Luego ya nos iríamos a la ingesta proteica en particular. Y con una misma ingesta proteica, o sea, con una ingesta proteica suficiente, no hay que preocuparse ya por la leucina. O sea, la leucina tendríamos que tenerla en cuenta si la ingesta proteica fuera insuficiente. Pero como lo suyo sería controlar esa ingesta proteica, pues ya está, no hay problema. De hecho, en el reciente metaanálisis y revisión sistemática que realizamos sobre cómo las dietas veganas en comparación con las omnívoras afectan a la ganancia de fuerza, observamos que no habían diferencias significativas, es decir, no encontramos diferencias en esa ganancia de fuerza entre dietas veganas y dietas omnívoras. Así que no hay por lo que preocuparse. Claro, yo yendo a los mecanismos, sin ser muy así fisiológicos y demás, la lógica nos dice que al final el pilar del rendimiento deportivo son los carbohidratos y en una dieta basada en plantas los tenemos, vamos, sin ningún tipo de problema, es la base, de hecho. Y aparte también hay otro tipo de moléculas que podemos encontrar en pues, alimentos de hoja verde o la propia remolacha y demás. El hecho de llevar una dieta basada en plantas ya lo va a aumentar, que son, por ejemplo, los nitratos, ¿no? Que pues favorecen un poco ese mayor flujo sanguíneo a los músculos y demás y que sabemos que puede mejorar el rendimiento. O sea que todo apunta también en la misma dirección de que, como poco, no es peor que la omnívora y que quizá en determinados contextos deportivos podría llegar a ser incluso superior. Totalmente. Para el rendimiento deportivo, también lo hemos hablado en algún otro episodio, hemos mencionado la creatina. Bueno, pues la creatina además es especialmente interesante en población vegana porque como tiene unos niveles de creatina menores, unas reservas menores porque ingieren, o básicamente no ingieren creatina con la dieta, pues al introducir esa creatina como suplemento se produce un fenómeno de supercompensación, aumenta mis reservas de creatina más rápido y por tanto logro esos efectos antes. O sea que es súper interesante, la verdad, este efecto que se produce en poblaciones veganas que no encontramos en omnívoros. Pues sí, también de cara al rendimiento es otro factor a tener en cuenta. Para todo aquel que sea deportista y quiera transicionar a esta dieta vegana, pues bueno, que sepa que puede verse incluso más beneficiado. También quiero apuntar yo, que lo hemos tratado un poco por encima antes, el tema del yodo. Quizá es un suplemento que de cara al futuro sí que se pueda empezar a recomendar, siempre y cuando sean personas que consuman muy poca sal, que sabemos que al final es la recomendación que se debe dar, consumir pues cuanta menos sal añadida mejor, por así decirlo, y también dejar claro que si añadís sal, que sea yodada. Eso, ¿no? justo iba a decir. Al final la primera recomendación para el tema del yodo es incluir esa sal yodada. Eso, incluir esa sal yodada, pero bueno, si eres una persona especialmente preocupada por su salud, que no consume prácticamente nada de sal, pues a lo mejor sí que es importante plantearse la posibilidad de incluir algo de yodo, porque claro, no comes marisco, no comes, pues eso, bajo en sal y demás. Así que bueno, pues es algo también a tener en cuenta. Pues sí, sin duda. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os hayamos ayudado a resolver diferentes dudas de este patrón alimentario. Sabemos que también de cara a la sostenibilidad, que hemos hecho también otro episodio especial, es la alternativa, es la alternativa, no es que haya, la solución, no es que haya otras. Y bueno, pues es algo que yo creo poco a poco, tanto por salud como por medio ambiente, todos deberíamos ir enfocándonos en ese sentido, ¿no? Exacto. Así que bueno, ojalá hayamos ayudado y nos vemos en el siguiente episodio.